Bienvenidos a mi laboratorio número 1. El tema es estructuras de control. Pertenezco a la Universidad Mariano Gálvez. Mi nombre es Pablo Daniel Garrido Reyes para servirles. Como primera estructura de control tenemos la estructura if, que es una estructura con una sola entrada y una sola salida, en la cual se realiza una acción o varias acciones, o se realiza una acción según el cumplimiento o no de una determinada condición. If nos permite tomar decisiones donde podemos hacer una pregunta y la contestación solo puede ser verdadera, es decir, sí o solo sí. Como podemos ver, nuestra instrucción en nuestro ejemplo es if. Nos indica también que debemos de tener la condición. La condición puede ser que adentro debe de ir la variable y en este caso es mayor a X número. Luego dentro de las llaves, dentro del if, tenemos que darle la instrucción o el mensaje que le debe desplegar al usuario. Ya sea el número que ingresó es mayor a X. Bueno, entonces, buenas noches. Vamos a ir explicando los ejemplos de C++ que nos fueron asignados y van a ser 5 ejemplos. Cada ejemplo va a ser diferente. Pero es importante empezar por la parte más básica, ¿sí? Que es explicar la estructura de nuestro programa de C++. Entonces vamos a empezar explicando nuestras librerías, ¿sí? Nosotros utilizamos estas librerías que es IOStream, CSTDlib también, ¿sí? IOStream es un componente de la biblioteca estándar en el lenguaje de C++, que es utilizado para operaciones de entrada y salida. Ahora nuestra biblioteca CSTDlib es una biblioteca estándar también en el programa de C++. Contiene los propósitos de las funciones en C++ para gestionar de memoria dinámica y controlar los procesos de C++, ¿sí? Ahora vamos a decir también qué es lo que significa include en nuestro programa, que siempre lo debemos de poner antes de nuestras librerías. Básicamente acá vamos a ver en los siguientes programas, vamos a ver únicamente estas dos librerías, que nuestros programas van a ser muy simples, pero nos van a demostrar ejemplos que nosotros le queremos dar al usuario, ¿sí? Entonces include se le dice al compilador que busque y que interprete todos los elementos definidos en el archivo que acompaña la directiva. En este caso es IOStream, ¿sí? Después vamos a ver este user namespace st, ¿sí? St, ¿por qué? std, ¿por qué? Es donde se incluyen las definiciones de todas las funciones y clases que forman la biblioteca estándar de C++. Username space std, estamos diciendo al compilador que usaremos el espacio de nombres std, por lo que no tendremos que incluirlo cuando tengamos elementos de este espacio de nombres, como puede ser objetivos cout y sin, que representan el flujo de entradas, típicamente la pantalla o una ventana de texto, ¿sí? También vamos a ver el int main, ¿sí? Que acá es la parte de nuestra estructura del programa. Entonces int main lo debemos de escribir siempre al lado con paréntesis, porque esta parte de acá para acá le damos instrucciones declarativas al programa, ¿sí? Int main es la función principal del programa
Estas llaves nos indica que acá inicia el programa y acá finaliza, ¿sí? Ahora también pues vamos a utilizar tipos de datos para declarar nuestras variables, ¿verdad? En este momento pues estamos utilizando int y estamos diciendo que el nombre de nuestra variable es número, ¿sí? ¿Y por qué utilizamos int? Porque va a ser de un valor entero, quiere decir que vamos a ingresar un número entero. También vamos a ver más adelante que vamos a utilizar chart en algunas ocasiones, porque chart nos va a permitir declarar variables y las variables van a ser letras, ¿sí? También vamos a ver float en algunos casos, sí, pero float solo nos va a permitir declarar variables cuando necesitemos puntos decimales, por ejemplo 4.1 y sucesivamente, ¿verdad? Pues en este caso, pues lo principal de este programa es de que empezamos con un cout. Un cout es también importante que sepamos para qué nos funciona. En este caso, cout es donde vamos a hacer uso de la instrucción. Es importante tener en cuenta que siempre tiene que ir acompañado de estos signos menores, tienen que ser 2. Después va a ir 2 comillas, donde va adentro tiene que ir el mensaje que le queremos dar al usuario para que interactúe con nuestro programa. El cout y los signos de menor son para controlar el flujo de datos que sale, pero sin embargo debemos también tomar en cuenta que necesitamos el sin, y en este caso pues van a ser acompañados también el sin con los valores de mayor, siempre irán 2. Es importante notar el uso de los signos que son para controlar el flujo siempre de nuestros datos. Y a la par pues vamos a declarar la variable que nosotros ya declaramos de tipo int, ¿sí? Porque al usuario le estamos diciendo que ingrese un número diferente de 1. Entonces el usuario va a utilizar int, que nos va a permitir utilizar números enteros, ¿sí? En este caso pues nuestro ejemplo es cómo debemos de utilizar if, ¿sí? De if es importante saber que sí y solo sí nos va a dar una respuesta verdadera. Entonces le vamos a decir a if que trabaje con nuestra variable número y le vamos a decir que sea mayor a 0. Cualquier número que ingrese el usuario que sea mayor a 0. De lo contrario, él no va a continuar, ¿sí? Va a cerrar el programa. Entonces le decimos que ingrese un número que sea mayor. Y dentro del if le va a decir si la respuesta es verdadera, le va a decir el número es positivo. Estos endline que ven acá, y si se preguntan para qué sirven, pues nos sirven para solo dar espacios entre las líneas que el usuario va a ver, ¿sí? Entonces este sencillamente es el primer programa, y a continuación vamos a ver los siguientes programas, que básicamente es con la misma estructura. Se pueden manejar diferentes estructuras siempre y cuando pues esto va a ser lo principal, ¿verdad? El if en este caso no, pues nosotros lo utilizamos porque debe ser la condición de nuestro ejemplo. Entonces recordemos que siempre para correr un programa debemos de compilar para ver si no hay ningún error, ¿sí? Ya ahora que el programa nos dice que no hay ningún error, pues le damos correr y le decimos que sí acá, porque nos va a mostrar una ventana donde se va a ejecutar el programa. Entonces aquí el usuario dice ingrese un número diferente a 0. Entonces vamos a ingresar 2, que va a ser diferente a 0, y le va a dar el mensaje, el número es positivo. Quiere decir que aquí sí o sí el usuario hizo la ejecución que requiere.
Entonces vamos a pulsar una tecla para cerrarlo y ahora lo vamos a hacer de la forma contraria. En este caso pues ya no necesitamos compilar porque ya verificamos que no hay ningún error, y como no modificamos nada pues no tenemos por qué compilar otra vez. De lo contrario, si nosotros ponemos por ejemplo acá vamos a agregar un endline, que siempre es para dar espacios, tiene que ir siempre los signos mayores. Los signos menores, perdón. En este caso, pues como si hicimos un cambio, debemos de compilar para demostrar que no hay ningún error en el cambio que nosotros hicimos. Ahora que nos muestra que no hay ningún error, le damos que corra el programa y vamos a ingresar, por ejemplo, -1, ¿sí? En este caso, el programa no hizo nada más que solo nos dice presione una tecla para continuar, porque el if sí o sí nos va a mostrar solo la parte verdadera, ¿sí? Ahora le damos un enter para continuar. Bueno, de esta forma pues terminamos con el primer programa y vamos a cerrar esta parte. Esperamos que nos cierre el programa y pues vamos a ejecutar el otro programa, ¿sí? En este caso pues nos han pedido que tengamos 5 ejemplos, y para ir en orden pues se nos pide que cada ejemplo se guarde en una carpeta distinta. Este sería nuestro ejemplo 2, lo vamos a ejecutar. Esperemos que abra C++, y pues si se dan cuenta acá no hay ni un cambio en nuestra estructura, sigue siendo lo mismo, ¿sí? Y sigue siendo el system pause y el return. Tal vez en el ejemplo anterior se me fue decir para qué nos sirve system pause, y system pause simplemente nos sirve para darle pausa a nuestro programa, ¿sí? Bueno, de esta forma sigue siendo el segundo programa. Aquí pues ya le agregamos un poquito más y le decimos que necesitamos variables enteras con números enteros, ¿sí? En este caso pues damos 2, le pedimos 2 al usuario, que ingrese el primer número y que ingrese el segundo número. Declaramos cuando ingresa el primer número, declaramos la primera variable para que se guarde el número que el usuario ingresó de primero. Luego vamos con otro cout y le demostramos el mensaje al usuario que ingresó un segundo número. Lo vamos a guardar en la variable num2. Luego de eso, que ya el usuario ingresó los 2 números y se guardó en cada variable que asignamos nosotros, pues le vamos a decir al usuario que nos haga una suma. Esta suma, este nombre también lo tenemos que declarar como una variable, y como siempre va a ser de parte entera, entonces va a ser con nuestra variable int. Ahora si nosotros le pedimos al usuario que ingrese decimales, pues sí ya debemos de utilizar otra variable, ¿sí? Pues entonces acá ejecutamos la suma y le decimos que suma debe ser igual a número 1 más número 2. Después de eso le tenemos que decir con un cout, y le tenemos que decir la suma es, para que él le muestre la totalidad de la suma, ¿sí? Y concatenamos siempre nuestra variable suma, porque queremos que acá se ejecute la suma y que muestre a pantalla, ¿sí? Acá le damos un endline de un espacio y acá empezamos a trabajar nuestro if, y en el if le decimos que adentro ejecute la variable suma, y si la suma va a ser mayor a 10, le vamos a mostrar en un mensaje que la suma es mayor que 10. A continuación pues vamos a correr nuestro segundo programa. Compilamos para asegurarnos que no haya ningún error, ¿sí? No hay ningún error, y le damos correr a nuestro programa. Le decimos que sí para que nos muestre pantalla, y en este caso pues nos dice ingrese el primer número. Le decimos 10 más 10, ¿sí? Entonces 5 más 5
Aquí volvemos a entregar 5 y acá nos va a mostrar la suma es 10. Ok, presionamos una tecla y vamos a la parte contraria. Entonces la parte contraria va a ser que la suma sea menor a 10 para que no nos ejecute nada. En este caso le vamos a poner en el primer número que ingresó 7 y acá le vamos a poner que ingresó 1 y acá dice la suma es 8. ¿Sí? Solo nos va a mostrar el mensaje de la totalidad. ¿Sí? En caso contrario, si la suma que nosotros ingresamos va a ser mayor a 10, nos va a desplegar un mensaje donde nos va a indicar que la suma es mayor que 10. Si se dieron cuenta, en el ejemplo anterior no pudimos demostrarle al usuario esta parte porque solo fue la situación verdadera que se aplicó. En este caso, como la suma sí es mayor a 10, acá nos muestra el mensaje. ¿Sí? Entonces ahora vamos con nuestro ejemplo número 3. Esperamos que nos cierre. Como bien es cierto, es para llevar un mejor orden. Vamos guardando en una carpeta distinta cada ejemplo. ¿Sí? Acá le vamos a dar, si se dan cuenta, sigue siendo la misma estructura. Acá vamos a ver alguna diferencia porque acá sí ya agregamos otras sentencias. ¿Sí? Aquí va a ser siempre igual int y resultado. ¿Sí? ¿Por qué resultado va a ser int? Porque siempre vamos a mostrar la respuesta de dos números. ¿Sí? Entonces acá le vamos a decir cuál es el resultado de sumar 10 más 90. ¿Sí? Y aquí vamos a guardar nuestra suma en resultado. Nuestra suma que el usuario considere. ¿Sí? En este caso, pues acá vamos a trabajar con una estructura un poquito más difícil que más adelante vamos a ver otros ejemplos. Siempre va a ser dentro de un if y del if le va a decir el resultado es igual que 100. Si esto no se cumple, igual, el programa no va a pasar a decir su respuesta es correcta. Quiere decir que esto sí o sí se debe de cumplir. En este caso pues agregamos un else que acá sí nos va a dar la respuesta incorrecta que el usuario ingresó. No solo la respuesta y no nos va a dar la respuesta incorrecta, solo nos va a desplegar un mensaje donde se dice que la respuesta es incorrecta. Pues ya es un ejemplo más laborioso. Acá en realidad solo quería para que vieran la diferencia. Más adelante pues íbamos a hacer solo ejemplos del if y siempre del else. Entonces vamos a correr el programa. Acá compilamos como siempre porque no hicimos ni un cambio. Corremos el programa y no hay ningún error. Acá nos va a correr cuál es el resultado de sumar 10 más 90. Pues lógicamente nosotros sabemos que 10 más 90 es 100. Entonces le damos enter y ahí nos dice su respuesta es correcta. Quiere decir que ejecutó el if la respuesta que sí y solo sí es verdadera. Ahora le vamos a dar otro enter o apachar cualquier tecla, ¿sí? Y vamos a ingresar una respuesta correcta. Recuérdense, no compilamos porque no hicimos ningún cambio. Entonces digamos que nosotros es 70 y acá nos va a decir su respuesta incorrecta. Aquí lo que hizo el programa fue que como no ejecutó nuestra parte correcta automáticamente pasó a la respuesta incorrecta. ¿Sí? Entonces, si no ejecuta esta parte y acá empieza el inicio del if y acá termina, si no ejecuta esta parte, nosotros no lo vemos, el programa pasa a la siguiente parte que sería el else, que necesita ejecutarlo. ¿Sí? Entonces este es nuestro tercer ejemplo. Vamos a cerrar y vamos a abrir nuestro cuarto ejemplo.
Ahora abrimos nuestro cuarto ejemplo, esperamos que nos cargue C++. ¿Sí? Entonces acá básicamente igual sigue siendo la misma, solo que acá vamos a hacer una multiplicación de dos números, siempre declarando usando de tipo int, ¿sí? Porque vamos a ingresar números enteros, ¿sí? Y producto, que va a ser donde le vamos a decir que multiplique, ¿sí? Ahora vamos con un cout y un endlight. Ya sabemos que el endlight solo nos sirve para dar espacio, ¿sí? Entonces le decimos que ingrese el primer número, lo guardamos en nuestra variable num1. Acá pues básicamente podemos utilizar cualquier nombre, o le podemos asignar a cualquier nombre a nuestras variables. En este caso pues a mí se me facilita de esta forma. Le pedimos que ingrese el segundo número para que nosotros lo podamos guardar en nuestra variable 2. El producto le decimos que va a ser igual a número 1 por número 2, y un cout cuando le vamos a mostrar el resultado. Entonces le decimos el producto de la multiplicación es dos puntos separado. Adentro del if le vamos a decir que solo evalúe producto. Si se dan cuenta, acá ya no necesitamos o ya no usamos el else. Entonces le vamos a decir que producto es mayor a 20. Si esto es correcto, va a demostrar este mensaje: el resultado es mayor a 20. Compilamos. Entonces va a mostrar este mensaje y el resultado va a ser mayor a 20 si esto se cumple, si es mayor a 20, ¿verdad? De lo contrario no nos va a mostrar nada, ¿sí? Entonces compilamos y revisamos que no tenga algún error. No tiene ningún error. Ahora corremos el programa. Corremos nuestro programa y nos va a desplegar. Ingrese el primer número. Entonces le vamos a decir que 5 por 5, ¿cuánto va a ser? Y nos dice el producto de la multiplicación es 25, ¿sí? Acá sí nos ejecutó el if porque el resultado va a ser mayor a 20. Ahora apachamos otra tecla y lo vamos a hacer de la forma errónea. La forma errónea sería de que el if no se cumpla, o sea que la multiplicación que vamos a entregar no se cumpla. En este caso vamos a decir que 4 por 4 va a ser 16. Acá solo le mostramos el mensaje del producto de la multiplicación, ¿sí? De cuánto es 4 por 4, pero si se dan cuenta no se ejecutó el if porque no nos dice que es mayor a 20, ¿sí? Entonces de esta parte se vuelve a cumplir nuestra sentencia if. Ahora vamos por el último ejemplo y vamos por el número 5 de nuestra sentencia if. Esperemos que nos abra un poquito y ahora vamos acá. Siempre manejamos la misma estructura, ¿sí? Siempre. Ahora aquí vamos a pedirle al usuario que nos ingrese su fecha de nacimiento y que nos ingrese el año actual. Acá es algo importante, siempre es de tipo int, ¿sí? Nuestras variables, porque lo que va a ingresar son números enteros, ¿sí? Nos va a ingresar su fecha de nacimiento, nos va a ingresar su fecha actual del año, ¿sí? Fecha de nacimiento que él nació, que va a ser el año, y la fecha actual del año que estamos, ¿sí? Entonces aquí le decimos con un cout que ingrese la fecha de nacimiento de él y la vamos a guardar en fecha NAC, y aquí le vamos a decir que ingrese el año actual. En este caso pues no podemos poner la letra ñ porque no es permitido en nuestro programa y tenemos que ver la forma de cómo el usuario nos entienda, ¿verdad? Entonces lo más parecido que encontré fue año, ¿verdad? Entonces lo guardamos en la fecha actual, ¿sí? Y le vamos a decir que a nuestra variable edad, que ya la declaramos acá arriba,
que va a ser la fecha actual menos la fecha de nacimiento de él, que va a ser el año, ¿verdad? Entonces con un cout le vamos a decir que tu edad es, concatenamos lo que él va a ingresar, ¿sí? La edad, que va a ser la resta del año actual con la del año que él nació. Acá se va a desplegar la resta que va a hacer automáticamente el programa. Entonces le vamos a decir que tiene tantos años de edad, ¿sí? Y entonces le vamos a decir a if que trabaje edad, y en este caso le decimos que va a ser mayor o igual a 18, y le vamos a decir unas felicitaciones porque ya es mayor de edad, ¿verdad? Entonces compilamos siempre y ahora esperamos que compiló, ejecutamos, decimos que sí para que nos muestre el mensaje en pantalla y ahora ingresamos. En este caso voy a ingresar la fecha de nacimiento mía, ¿sí? Ingresamos el año actual en el que estamos, que es 2025, y me va a decir que mi edad es 29 años de edad, ¿sí? Tú eres mayor de edad, felicidades, ¿sí? Acá en esta parte se ejecutó el if porque pasó a ser mayor de 18 años. Entonces le despliega este mensaje que lo felicita y le dice sí, tú eres mayor de edad. Ahora pongamos un ejemplo y le damos otra tecla, apachamos otra tecla y vamos a hacer la parte errónea, que en este caso pues vamos a decir que él nació en el 2015, ¿sí? Y que la fecha actual es 2025, ¿sí? Acá él dice que su edad es de 10 años de edad, y si se dan cuenta acá no volvió a ejecutar el if porque no es mayor a 18 años, y sí, solo sí va a mostrar la parte verdadera, ¿verdad? Con esto concluimos los 5 ejemplos. A continuación seguiremos con el otro tema. Gracias. Ahora nos toca como estructura de control if else. Es una estructura que nos posibilita definir las acciones que se deben de llevar a cabo si se cumple cierta condición, y también determinar las acciones que se deben de ejecutar en caso de que no se cumplan, ejecutando ciertas acciones u otras a partir de la evaluación. Como vemos en el ejemplo, nuestra estructura es una estructura de lenguaje C++ que nos incluye en nuestras bibliotecas, el main, ¿sí? Acá pues ya vemos un tipo de declaración de variables que es tipo float, ¿sí? Básicamente abajo pues nos demuestra cómo es que vamos a utilizar nuestro if junto con nuestro else. Acá dice que vamos a ingresar nuestra variable dentro del if y que va a ser mayor o igual a 60 para que la calificación aparezca aprobada si es verdadero. Ahora si es falso pues va a salir que es reprobado, utilizando nuestra parte del else. Ahora seguimos explicando nuestros ejemplos de if else, que prácticamente if else nos va a demostrar la parte verdadera y el else nos va a demostrar la parte falsa o negativa, ¿sí? En este caso pues nuestra estructura de C++ sigue siendo la misma, ya que es la que necesitamos para hacer nuestros ejercicios. Acá vamos a decir que nos ingrese el usuario un número y que ese número le vamos a decir que sea mayor o igual a 0, ¿sí? Para que nos dé el número positivo, y si es un número negativo pues nos va a decir también que él ingresó un número negativo, ¿sí? Entonces empezamos pidiendo un número, y como es un número nuestra variable va a ser de tipo entero, ¿sí?
Entonces el if acá nos va a mostrar de que si es mayor a 0, pues que el número va a ser positivo, y si es menor a 0, nos va a decir que el número es negativo. Entonces recordemos compilar. Una vez lo compilamos y nos muestra que no hay ningún error, ejecutamos y nuestro programa empieza a correr, ¿sí? Entonces nos muestra en pantalla y nos dice ingrese un número y vamos a ingresar el número 100, que es un número mayor a 0, y nos dice el número es positivo, 100, ¿sí? Entonces apachamos una tecla y vamos a también ingresar la parte negativa. Vamos a ingresar un menos 40, que es menor a 0, y nos va a decir que nuestro número es negativo, ¿sí? En este caso pues nos vamos a dar cuenta que esta es la parte negativa o falsa de nuestro if, y si se dan cuenta a la hora de ejecutarlo y que nos dé la parte verdadera, nos va a demostrar también el número que ingresamos, ¿sí? En este caso nos dice que el número es positivo y el número que ingresamos es 100. Con esto pues cumplimos con el if else y terminamos con el primer ejemplo. Como siempre es recomendable tener un tipo de carpetas para guardar cada ejemplo, para ser un poco ordenado y tener en cuenta nuestros ejemplos, ¿sí? Ahora acá es un ejemplo siempre utilizando la estructura de if else, solo que en este ejemplo vamos a notar la diferencia, que vamos a utilizar float, ¿sí? ¿Por qué vamos a utilizar float? Porque puede ser una nota que nos ingrese decimales, ¿sí? Entonces podemos ingresar, le pedimos al usuario que ingrese la nota que sacó, guardamos el dato que él ingresó en el programa ya ejecutado, ¿sí? Le decimos al if qué nota va a ser mayor a 60 o igual, y va a aparecer, y le vamos a dar un mensaje también que el estudiante ha aprobado la materia. En dado caso que la nota sea menor a 60, le vamos a decir al estudiante que ha reprobado la materia. Corremos el programa, siempre compilamos para verificar que no haya algún error, ejecutamos y ingresemos primero la parte falsa, que va a ser 50. Entonces acá está actuando el else, ¿sí? El estudiante reprueba la materia. Pulsamos otra tecla y vamos a volver a correr el programa, y ahora sí vamos a decirle al estudiante que no con 75, y dice el estudiante aprueba la materia. Este sería nuestro segundo ejemplo, siempre utilizando la estructura if y else. Cerramos nuestro ejercicio y vamos a abrir nuestro tercer programa. Siempre son programas distintos y diferentes para que demostremos el trabajo de else y if, ¿sí? Entonces acá vamos a mostrar la edad y le vamos a decir al usuario que nos ingrese la edad. Siempre guardamos la variable que va a ingresar el usuario, que va a ser un número de tipo entero. Entonces necesitamos la de tipo int, ¿sí? Porque va a ser entero. En el ejemplo anterior hubo una diferencia que fue float, ¿sí? Entonces ingresa el usuario, le decimos a if que trabaje nuestra variable edad y le decimos que va a ser mayor o igual a 18, porque ya cumple con la mayoría de edad. Y acá pues le vamos a decir también que ya puede votar nuestro usuario, porque ya cumple con la mayoría de edad, ¿sí? En dado caso él no cumpla con la mayoría de edad, él no va a poder votar, y también le vamos a indicar que es menor de edad. Compilamos y corremos nuestro programa, ¿sí? Corremos nuestro programa, ingresamos
28 y le dice puedes votar, eres mayor de edad. Entonces si funciona nuestro programa. Ahora vamos a ingresar la parte para trabajar el else y vamos a mostrar cómo funciona el else. Digamos que tiene 17 años y nos va a decir no puedes votar, eres menor de edad. Con esto pues concluiríamos el tercer ejemplo. Cerramos y vamos a buscar ahora nuestro cuarto ejemplo. Nos damos cuenta que la estructura de nuestro programa sigue siendo la misma, ¿sí? Solo lo que va a variar acá va a ser el tipo de variables, ¿sí? Acá vamos a hacer un if donde vamos a demostrar que el número es mayor o que el número va a ser menor o igual al primero, ¿sí? En este caso pues acá ingresamos la respuesta y vamos a corregirla, ¿sí? Y como realizamos un cambio pues debemos de guardar los cambios y los guardamos en compilar, ¿sí? Corremos y ingresamos 45 y vamos a ingresar 20 y dice que el primer número es mayor, ¿sí? Ahora vamos a ingresar la falsa y en este caso pues vamos a ingresar un número menor primero, que va a ser 2, y acá en este caso vamos a ingresar que va a ser 4. Dice el segundo número es mayor o igual. En este caso pues ya lo teníamos bien, pero corregimos el error ahí. O incluso aquí va a variar un poco. Vamos a poner mayor, ¿sí? Esto pues ya es cuestión de irlo adaptando. Acá pues vamos a ingresar que es 12 y aquí vamos a ingresar que es 8. Dice que el primer número es mayor, ¿sí? En este caso pues el número que ingresamos nos va a desplegar que es mayor, y si es menor pues nos va a decir que el segundo número es mayor o igual al primero, ¿sí? Entonces este sería nuestro cuarto ejercicio de if y else. Ahora vamos con el quinto ejercicio. Acá vamos a ingresar la edad de dos hermanos, ¿sí? Y aquí vamos a utilizar el nombre de Pablo y el nombre de Pablo. Acá si se dan cuenta pues vamos a utilizar un if y dentro de ese if vamos a utilizar otro if con otro else, ¿sí? Para que nos muestre ambas respuestas. Si se dan cuenta pues sigue siendo de tipo entero porque lo que vamos a ingresar son números enteros, ¿sí? Acá dice que vamos a trabajar con edad 1 y con edad 2 para ver si es mayor, ¿sí? Edad 1 o edad 2, ¿sí? Que en este caso edad 2 sería Paola y edad 1 sería Pablo. En este caso, si esto se cumple, si edad 1 es mayor, va a mostrar el mensaje que Pablo es el mayor. Y si no, va a pasar a la parte falsa dentro de un if y nos va a decir no. Si el dato número 2, que va a ser Paola, es mayor a edad 1, nos va a demostrar que Paola es mayor que es la hermana mayor, perdón. Y si ingresamos el mismo número, nos va a decir en la parte falsa de nuestro if, nos va a decir que ambos hermanos tienen la misma edad. Compilamos, básicamente va haciendo lo mismo toda nuestra estructura. Compilamos, corremos y vamos a ingresar que Pablo tiene 30 y Paola tiene 20. Y acá nos va a decir que Pablo es el hermano mayor. Aquí se cumplió el primer if, ¿sí? Donde nos demuestra que nos va a enseñar la parte verdadera.
Ahora lo vamos a hacer con la parte falsa, ¿sí? Donde vamos a decir que Pablo tiene 18 y Paola tiene 30. En este caso nos va a decir que Paola es la hermana mayor. En dado caso el usuario ingrese la misma edad, que va a ser 20 y 20, nos va a decir también que ambos hermanos tienen la misma edad. Con esto concluiríamos los otros 5 ejercicios de if y else. Continuamos con una estructura más de if anidados, ¿sí? Es una estructura condicional dentro del bloque de otro if que es principal. Esto nos permite que el segundo if solo evalúe si la primera condición se cumple. Vemos en nuestro ejemplo que está el if y dentro del if tenemos que poner la primera condición. Abajo del if tenemos que poner otro if, ¿sí? Siempre agregando inicio del if y inicio del segundo if. En la segunda condición, pues ya ponemos otra condición de que si no se cumple la primera, que ejecute el segundo if. Y en el primer else, que se ejecute la condición 2. Y en dado caso que no se ejecute la condición 2, tenemos nuestro segundo else, donde va a ejecutar la condición 1, que va a ser la parte falsa, ¿sí? Ahora vamos a empezar con los ejemplos anidados. Es básicamente la misma estructura, ¿sí? La misma estructura, solo que ahora aquí vamos a agregarle un system else, ¿sí? El system else es para darle una pausa y que regrese al principio, ¿sí? A la hora de querer nosotros continuar, ¿sí? En este caso pues vamos a agregar una variable nota de tipo float, que float es para ingresar variables con números decimales. En este lado pues solo dejamos una etiqueta que nos regrese al inicio, ¿sí? Para que el usuario vuelva a ingresar. Ahora le pedimos un cout, ¿sí? Que al estudiante ingrese la nota que él considere, validamos nuestra nota y empieza nuestra estructura de anidados, ¿sí? Con un inicio de un primer if y con un segundo inicio del segundo if. Dice que vamos a evaluar la nota, que si la nota es mayor o igual a 60 nos va a aparecer aprobado, ¿sí? Si la nota es mayor a 90 le vamos a desplegar un mensaje que su nota es que es excelente, ¿verdad? En dado caso el primer if no se cumpla, vamos a decirle que la nota ha sido reprobada. Vamos a correr nuestro programa, compilamos, no hay ningún error, ¿sí? Ingrese la nota del estudiante, vamos a hacer la parte falsa, que va a ser 20, y dice que va a ser reprobado. Le damos una tecla y esto es lo que nos hace nuestra etiqueta de regresar al inicio con este go, y ya solo mostramos la etiqueta y regresa, ¿sí? Entonces para volver a probar el programa, para que él nos dé otra nota, entonces digamos que va a ser 60 y como el primer if nos va a trabajar que si es mayor o igual a 60 la nota va a salir aprobada, ¿sí? Le damos otro enter y nos deja agregar otra nota. Este ya es un poquito más bonito del programa porque nos permite entrar continuas notas hasta que nosotros nos cansemos, pues cerramos el programa. Ahora vamos a agregar una nota de 95 y nos va a dar que su nota es excelente. Quiere decir que acá ejecutó el segundo if, ¿sí? Entonces este sería nuestro primer programa. Vamos a buscar el segundo programa.
siempre manteniendo el orden con nuestras carpetas en cada ejemplo. Ahora vamos a hacer otro programa. Este es lo mismo, solo que aquí ya no utilizamos la etiqueta code y la etiqueta que regrese, sino que aquí simplemente ya cierra el programa. Acá le pedimos que ingrese una edad. Acá debemos de no dejar espacios, ¿sí? Entonces le decimos al primer if le decimos que nos evalúe la variable edad, y la edad siempre va a ser de tipo entero, que si es mayor o igual a 18 le vamos a demostrar que es mayor de edad. Y en el otro if vamos a agregar otra sentencia siempre con edad, solo que aquí vamos a decir mayor o igual a 18 y edad menor a 25, ¿sí? Entonces nos va a decir que sí va a poder conducir si es mayor de 18 años. La parte falsa del segundo if, del primer if, dice que nos va a decir que va a poder conducir con libertad, ¿sí? Y acá le vamos a decir en la parte falsa que es menor de edad en caso no se cumpla el segundo if, ¿sí? Y aquí pues agregamos un tercer if, ¿sí? Y le vamos a decir que si es menor o igual a 16 años, pues que aún no puede obtener su licencia de conducir. Compilamos y le decimos que tiene 18 años. Decimos que tiene 18 años y claramente nos va a decir que es mayor de edad y que sí ya puede conducir. Ahora le damos un enter y como vieron ya no tenemos la etiqueta asignada, entonces nos va a cerrar el programa. Entonces le vamos a decir que tiene 16 años y le vamos a indicar que es menor de edad y que aún no puede obtener su licencia. Ese sería nuestro segundo ejercicio, siempre trabajando con la misma estructura, que es básicamente la que nos ayuda a resolver este tipo de ejercicios. Vamos con el segundo, manejamos la misma estructura, ¿sí? Ahora siempre int porque es de número entero y le decimos que ingrese un número entero al usuario, guardamos el número que va a ingresar y le decimos que si es un número mayor a 0 va a ser positivo. En caso de que sea porcentaje, este porcentaje nos va a indicar, ese ya va a ser un tipo de variable que nosotros tenemos que utilizar. Entonces, como es el símbolo de porcentaje, va a ser de 2 igual a 0. Entonces en el primer if le vamos a decir que va a ser número par, ¿sí? En la parte negativa del if le vamos a decir que va a ser impar. En dado caso no se cumpla este if, le vamos a decir que el número no es positivo. En realidad acá vamos a mostrar cuál es par y cuál es impar. En dado caso no se cumpla, le vamos a decir que va a ser ese número no es positivo. En dado si se cumpla, le vamos a decir que es número par o impar y que es positivo. En dado caso no, le vamos a decir que no es positivo y que es menor o impar. Compilamos, corremos, le decimos que sí y vamos a ingresar 3 y nos dice el programa que es un número positivo y que es un número impar. Si nos damos cuenta acá, nos dice que sí cumplió con el primer if y nos regresa que es un número positivo, y como es mayor a 0 nos va a decir que es un número impar, ¿sí? Ahora vamos por la otra parte, que vamos a encontrar vamos a ingresar un menos 2 y nos va a decir que el número no es positivo, y ese sería nuestro ejemplo. Ahora vamos a buscar el siguiente ejemplo.
y sería nuestro ejemplo número 4. Ordenadamente tenemos que ir guardando nuestros ejercicios. Es la misma estructura. Ahora aquí nos vamos a ver con diferentes tipos de declaración de variables. Vamos a ingresar float, que va a ser dinero, porque nos pueden ingresar 1.5, 1.50, 2.50, números así, ¿sí? Y chart, porque vamos a pedir que nos ingrese una letra. Entonces acá vamos a pedirle al usuario que nos ingrese la cantidad de dinero que él tiene disponible y que nos diga si el producto lo considera que está disponible. En dado caso, el dinero que él ingrese, que tiene, es mayor o igual a 10, la sentencia se va a cumplir. Si adentro ponemos otro if y le decimos que disponible en tienda es igual a S, o alguno disponible es igual a S. Acá básicamente solo lo que hacemos es de que si ingresa en mayúsculas o ingresa en minúsculas, uno de estos dos sea posible y que ejecute el sea 1. Entonces, si es mayor a 10, nos va a decir que podrá comprar el producto. De lo contrario, si es menor a 10, le vamos a decir tienes dinero pero el producto aún no está en bodega, ¿sí? Entonces la otra parte, si es menor a 10, tu ahorro no es suficiente para comprar el producto. Compilamos, no hay error, corremos, ejecutamos y nos dice ingresa la cantidad que tienes disponible. Vamos a ingresar la parte negativa, vamos a decir que 6, el producto está disponible y le vamos a decir que sí, y nos va a decir tu ahorro no es suficiente para la compra de este producto. El producto vamos a imaginar que si lo tenemos o no lo tenemos, eso ya va a quedar a criterio del usuario de cómo lo quiere interpretar. En este caso, como es un ejemplo, pues podemos ponerlo a nuestro criterio. Lo vamos a correr nuevamente y vamos a poner la cantidad de 15 quetzales, y que el dinero, el producto sí está disponible. Entonces podrás comprar tu producto. Este sería el cuarto ejercicio. Este sería nuestro quinto ejemplo de nidados, ¿sí? Entonces acá vamos a ver que nuestro código es bastante extenso. Siempre vemos que la estructura se mantiene y aquí pues ya solo vamos a calcular la fecha de cumpleaños del usuario, y pues para esto vamos a pedir variables de forma entera. Entonces le pedimos que ingrese su fecha de nacimiento y la variable donde la vamos a guardar es día NAC, ¿sí? Que ingrese el mes del nacimiento en números, ya sea enero 1, febrero 2, marzo 3, así sucesivamente, y lo vamos a guardar en mes NAC, ¿sí? Ahora le decimos otro mensaje, le decimos que ingrese el día actual, ¿sí? Que ingrese el día actual para ver si está próximo, ya cumplió o no cumplió años, ¿verdad? Y ese lo vamos a guardar en día actual y luego le vamos a volver a pedir que ingrese en el mes actual que está para saber en el mes que estamos. Entonces al if le vamos a decir que si mesNAC es igual a mes actual, y dentro del otro if le vamos a decir que si día del nacimiento es igual a día actual,
pues le vamos a decir que feliz cumpleaños, que cumplas 8 años más. Y si día NAC es mayor a día actual, le vamos a decir que tu cumpleaños será pronto en este mes, ¿sí? La parte falsa. Aquí vamos con la parte falsa. Entonces, si tu cumpleaños ya pasó este mes, tu cumpleaños ya pasó en este mes. Eso quiere decir de que si el cumpleaños en el 2 de octubre, entonces le vamos a decir que ya pasó su cumpleaños. Aquí es donde se va a valer el segundo if, ¿sí? Y así sucesivamente. Vamos a compilar para que veamos el ejemplo, ¿sí? Compilamos, lo vamos a entender mejor y ahora le decimos ingresa el día de tu nacimiento. En este caso va a ser 14. Ingresa el mes de tu nacimiento. Le vamos a poner que es 9 y le vamos a decir el día actual en el que estamos, y hoy estamos en 16, y le vamos a decir que estamos en el mes de octubre. Y dice tu mensaje. Nos va a desplegar el mensaje que mi cumpleaños ya pasó, porque va a ser el 14 de septiembre, ¿sí? Ahora vamos por, digamos que hoy es nuestro cumpleaños. Entonces le vamos a decir qué día es tu nacimiento, le vamos a decir que es 16 y que ingrese el mes, y le vamos a decir que es 10 y el día actual que es 16 y el mes actual también, y feliz cumpleaños, que cumplan muchos más. Ese sería nuestro último ejercicio. Continuamos con nuestra última estructura, que sería switch, y estas son estructuras de control condicionadas que nos permiten definir múltiples casos que pueden llegar a cumplir una variable cualquiera y tomar cualquiera de esas mismas. También podemos determinar qué acciones determinar en caso que ninguna de las condiciones dadas a cumplir. Si nos damos cuenta, ahí tenemos nuestro ejemplo, y en nuestro ejemplo tenemos switch. Dentro de switch tenemos que evaluar nuestra variable, ¿sí? Tenemos que ingresar ya sea caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Y dentro de cada caso tenemos que ir dando un cout para que nos haga, para que nos ejecute nuestro primer caso. Terminamos poniendo un break que nos indica que finalizó, y en dado caso no se cumple pasaría al segundo, siempre con una instrucción. Terminamos con un break, pasamos a nuestra tercera, damos una instrucción y nuestro break también va después de nuestra instrucción. Acá incluye un default, ¿sí? Donde también damos una instrucción en caso no se ejecuten ninguno de nuestros primeros 3 casos. Ahora seguimos con los ejemplos de switch. Acá siempre continuamos con la misma estructura. Si nos damos cuenta, seguimos declarando variables de forma entera. Sí, acá le pedimos al usuario que ingrese un número del 1 al 7, lo guardamos en nuestra variable día, ¿sí? Y en nuestra variable día, ¿sí? Dentro del switch nos va a permitir hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos. De lo contrario, ninguno de esos casos se cumpla, demostramos un default, ¿sí? Un default es en caso no se cumple, y entonces le demostramos que el número va a ser inválido, debe ser inválido. Acá solo vamos a poner una coma, ¿sí? Entonces compilamos siempre, corremos nuestro programa y le damos que nos muestre en pantalla,
y básicamente vamos a escoger hoy que va a ser el día 4, segundo jueves, ¿sí? Presiono una tecla y lo saco. En este caso vamos a hacer la parte negativa, que vamos a ingresar 8 y nos dice el número inválido. El número inválido debe ser del 1 al 7 que debe ingresar. Este sería el primer ejemplo. Nuestro siguiente ejemplo va a ser ahora sí un poquito diferente. Vamos a tener una opción, ¿sí? Y le vamos a decir al usuario que ingrese un sabor de helado, ya sea de vainilla, ya sea de chocolate o ya sea de fresa. Declaramos también la opción que él desea escoger, ¿sí? Entonces ingresamos en el switch y le decimos que él ha escogido un tipo de helado, que ha escogido otro y asimismo un tercer sabor, y en caso no sea correcto el número que él haya ingresado, pues vamos a decirle que la opción no es válida. Compilamos y le damos correr, le decimos que sí y acá nos muestra en pantalla que elija un sabor de helado. Acá le vamos a dar la opción que escoja ya sea chocolate, vainilla o fresa. Acá le damos la opción 2 y nos dice elegiste el helado de vainilla. Cerramos y probamos la parte negativa, que va a ser 5 por ejemplo, y nos dice opción no vale. Este va a ser nuestro tercer ejemplo, siempre de tipo entero nuestras variables. Sí, le vamos a pedir al usuario que ingrese un número del 1 al 12 para que nos muestre el mes que él desea seleccionar, ya sea, nos damos cuenta que siempre el switch dentro va a ir que evalúe la variable que ya guardamos, el número que va a ingresar el usuario, y si alguno de estos casos se cumple, va a mostrar el mes. De lo contrario, va a decir que el número inválido debe ser del 1 al 12. Compilamos y corremos. Corremos y en este caso el mes favorito mío es septiembre y le damos, nos muestra que es septiembre, ¿sí? Entonces vamos a probar la parte falsa, que sería tal vez un 14, y el número inválido debe ser del 1 al 12. Este es nuestro cuarto ejemplo. Así en nuestro cuarto ejemplo, acá ya vemos que vamos a ingresar una variable char, que son letras. Entonces le vamos a decir que ingrese una calificación, y pues las calificaciones va a ser de tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y tipo F. Acá pues evaluamos el switch en la nota. A mí me gusta que esto esté un poco casi se ve más ordenado. Y acá pues vamos a evaluar la variable nota, y acá pues hay una diferencia, porque acá en el case le decimos si el usuario ingresa ya sea en mayúsculas A, o si ingresa en minúsculas. Le decimos que A es una nota excelente, cerramos, que si B es mayúscula o minúscula le decimos que muy bien, C va a ser bien, D va a ser suficiente y F va a ser reprobado. En caso que esto no se cumpla, la calificación va a ser inválida, porque el usuario no va a ingresar entre este rango de letras. Si él ingresa Z, esto va a aparecer. Compilamos y corremos nuestro programa, le decimos que sí. Ahora le decimos que va a ser una A, porque nuestro proyecto va a ser excelente. Esperemos y veamos que sí nos salió excelente. Ahora
corrámoslo para la parte falsa y le vamos a escribir de tipo H, la letra H, y la calificación es inválida porque no tenemos dentro de nuestros trays una letra H. Este es nuestro último ejemplo de switch, y acá pues le vamos a declarar una variable para que nos marque una opción, y pues la opción va a ser un número entero, ya sea 1, 2, 3 o 4. En este caso él va a mostrar una opción, y la opción que él muestre pues la vamos a guardar en nuestra variable opción, y al switch le vamos a decir opción, ya sea que haya elegido viajar en automóvil, ¿sí? O que haya elegido viajar en autobús, bicicleta, avión. En caso de que no inserte un número de los que está acá para escoger un automóvil, la opción va a ser inválida. Vamos a validar y corremos nuestro programa, decimos que sí, y ahora le decimos que nosotros vamos a movernos en avión para la escuela, y dice has elegido viajar en avión, ¿sí? Entonces en este caso vamos a poner aquí, lo vamos a hacer en vivo, y vamos a poner vamos a decirle regresar al inicio. Cerramos para dejar la etiqueta. Cerramos para poner la etiqueta. Vamos acá y le decimos que acá le vamos a poner esto, solo que vamos a ponerle un goto, y vamos a pasar nuestro system pause acá, y acá abajo le vamos a poner system CSL, y le vamos a poner con punto y coma. Nos faltan nuestras comillas, entonces acá pues nos va a regresar al inicio de nuestro sistema de acá, y acá me va a tirar un error porque no tengo punto y coma. Entonces compilamos, no hay un error, y le damos. Entonces escogemos un automóvil, y nuestro programa se cerró. Jeje. Entonces acá esto va aquí, sí. Sí, vamos a ponerlo como por error. Entonces vamos a darle aquí y le vamos a decir esto, y le vamos a decir 2, y aquí le vamos a dar esto, otra vez no vamos a mostrar esto, se eligió viajar en autobús, ¿sí? Y esto sería nuestro programa.